Bueno, les cuento que estuve la semana pasada en el Museo Nacional de Bellas Artes, este importantísimo museo nacional de todos los argentinos que tenemos acá en Buenos Aires. Usted sabe que está en Libertador y Pueyrredón. Bueno, se están encarando en el museo importantes reformas en este momento que ponen en valor las colecciones y el edificio. Se eliminaron paneles y paredes divisorias y se incorporaron también, siguiendo la línea de algunos de los museos más importantes y modernos del mundo, paredes de colores fuertes en combinación con los tonos de los cuadros exhibidos. Y de esta forma me parecen muy bien todas estas reformas, porque queda mucho más a la vista la riqueza de este patrimonio excepcional que tenemos en la Argentina, uno de los más importantes sin duda de América Latina. Las obras de arte argentinas del siglo XIX y XX fueron situadas junto a las europeas, todo en la planta baja, y ahí podemos ver obras emblemáticas como El despertar de la criada de Sívori, La vuelta del malón de De la Valle, Sin pan y sin trabajo de De la Cárcova, obras extraordinarias. Vale la pena recorrer también las salas de pintura impresionista o de pintura española. Ustedes acuérdense que este museo es gratuito, o sea, está al alcance de todos nosotros para ir a ver estas colecciones realmente importantísimas que tenemos. Sería buenísimo, porque el patrimonio del museo es muy grande y no hay espacio para exponerlo todo. Entonces tal vez sería bueno que hubiera sedes del Museo Nacional de Bellas Artes en todo el país. Hay una en Neuquén, me acuerdo que estuve hace unos años cuando se inauguró un precioso edificio de Mario Roberto Álvarez. Y bueno, en Neuquén hay una sede del Museo Nacional de Bellas Artes, pero no hay en el resto de las provincias, y me parece que sería importante. Por lo pronto, los que están en Buenos Aires, les recomiendo ir a verlo. Con estas remodelaciones que empezaron por la planta baja, pero van a seguir por los pisos superiores, yo creo que la obra luce muchísimo más, y bueno, todas estas colecciones y este patrimonio realmente están en una forma realmente maravillosa para que podamos disfrutarlo. Bueno, seguimos ahora con el programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Guillermo Sacomano nació en Buenos Aires en 1948. Es autor, entre otros títulos, de las novelas Bajo Bandera, El buen dolor, La lengua del malón y El oficinista. Sus relatos fueron traducidos a varias lenguas y adaptados al cine y la televisión. Actualmente vive en Villa Gesell y es columnista de Página 12. Un maestro es su último título publicado. Bueno, hace mucho tiempo que no lo teníamos a Guillermo Sacomano en el programa. Publicó su novela anterior, El oficinista, que ganó el premio de la editorial Saiz Barral en España. No vino en ese momento, pasó por un problema de salud y ahora podemos aprovechar y recuperar el tiempo perdido, porque hace unos cuantos años que no está acá. Me alegro mucho. Nos ponemos al día, prustianos. Digo. Nos ponemos prustianos en el programa. Además no vive acá, ustedes saben que está viviendo en Villa Gesell hace unos cuantos años. ¿Extrañás Buenos Aires, entre paréntesis? Tengo una relación de amor-odio con Buenos Aires. Un poco nos pasa a todos. Amo Buenos Aires, me crié en Buenos Aires en un barrio, empecé a laburar de muy pibe, creo conocer la ciudad como la palma de mi mano, pero Buenos Aires tiene un componente de histeria que ya no soporto. Es decir, creo que en la ciudad vos tenés todo a tu alcance, pero al mismo tiempo todo es inaccesible. Es como una histérica con taco aguja, ¿no? Te ofrece todo, pero nunca llegás a tocar, a poseer algo de esa histérica, digamos. Tenés cantidad de espectáculos, cantidad de librerías, cantidad de eventos, es decir, y podés hacer un zapping cultural muy fuerte, pero en profundidad no podés indagar en nada. En cambio, creo que la diferencia es estar en un lugar como Gesell, que todavía es atajable en términos de crecimiento, es una ciudad relativa, aunque está creciendo, tiene 40.000 habitantes, pero tiene 5 librerías activas en invierno. Algo que no tienen muchas ciudades del interior del país. Entonces, 5 librerías activas, o sea que tiene una población todo el año grande. Y tiene una población lectora. Ajá. Porque no habría 5 librerías activas si no se leyera. Claro. ¿No? Entonces, esto creo que llama poderosamente la atención. Y creo que hay docentes esforzados, porque Villa Gesell no es la ciudad idílica que imagina todo el mundo del verano, del turismo, sino que en invierno tiene la problemática de una ciudad conurbanizada, ¿no? Es un lugar interesante para producir y para escribir. En Gesell creo que tengo el silencio y la distancia como para poder concentrarte en un autor, en una novela, en una escritura y estar trabajando todo el día, digamos.
sin sentirlo. Es decir, a veces vos me dices las horas del día que estuviste trabajando y fueron 12, 14 y no te diste cuenta porque en el medio saliste a caminar, volviste, fuiste a hacer una compra, volviste, bajaste a la playa, volviste. Tenés el mar además. Y tengo el mar a 100 metros, sí. Es decir, lo tengo 100 metros más o menos. O sea que no te recuperamos más en Buenos Aires. Me cuesta. Bueno. Creo que me recuperan en verano. En verano vale la pena venirse para acá. Claro, es así, es al revés exactamente. ¿Fuiste al final a recibir el premio a España? Porque era un premio muy importante. El premio lo recibió en su momento Rodrigo Fresán, que vive allá. Gran amigo Fresán. Estaban esperándome no solo él, sino otros amigos para festejar y brindar, y no pude viajar porque tuve una meningitis justo en esos días. Y yo estaba internado en terapia intensiva y decía, por favor, me sacaran los cables que tenía un pasaje de avión. Tengo que viajar a España. No había manera. Pero viajé 5 o 6 meses después, hice después otro viaje. El libro anduvo bastante bien en España. Creo que anduvo bien el libro, ese libro, por alguna razón que tiene que ver con lo social más que con lo literario. No voy a entrar si está bien escrito, mal escrito, o con profesionalismo o sin profesionalismo, pero creo que como ese libro toca el terror de aquellos que tienen un trabajo y se agarran con uñas y dientes y son capaces de cualquier vileza con tal de no perder el puesto, el lugar en el escritorio, creo que esto le tocó a los españoles. Cuando yo llegué el año pasado ya tenían 5 millones de desocupados. Entonces el libro, si pegó, a veces se producen esos fenómenos, que un libro se constituye en motor de otra cosa. Seguro. De una tensión que tiene que ver con lo social. Es fabuloso cuando se da eso con una novela, sí, curiosamente esta novela yo la había escrito varias veces, la reescribí varias veces, había empezado esta novela antes, a fines de los 90. Yo me acuerdo que en esa época vos y yo nos juntábamos, ¿te acordás? Con el mar, en María Seoane, etcétera, cuando caía el gobierno de la Alianza. Una época tristísima. Qué años complicados. Sí. Año duro. Y creo que en aquel momento yo toqué la cuerda que después iba a tocar España. Vi lo que después terminó pasando. Lo que le está pasando a Grecia, ¿no? Claro, lo que está pasando. Entonces ahí es donde el libro... Y que puede seguir creciendo toca una zona a otros álgida. países. Sí. Y sí, toca una zona álgida. Acá también se circuló bastante. Acá circuló bastante, sí, no sé cuántas ediciones hizo ni nada, porque yo no sigo por ese lado. Sí. ¿Y qué pasó? Porque vos venías hace unos cuantos años que estabas yendo y viniendo de Gesell con los talleres literarios que los dabas acá y pasabas media semana allá, medio acá. Ahora dejaste definitivamente los talleres. A partir de la meningitis decidí bajar el pressing y la intensidad, digamos, laboral, y me consagré totalmente a la literatura, y de este tiempo completo de la escritura salió este libro y una novela que estoy trabajando. El nuevo libro, que es Un maestro, que por primera vez, recién antes de empezar comentábamos en el corte, toma un tema que no sea ficción, Guillermo Sacomano, hace un libro de no ficción justamente, toma un caso real, y es linda contar la historia, más allá de todo lo que se puede hablar de este libro, que es mucho y vamos a tratar dentro del tiempo que tenemos, pero es un personaje real, que es un viejo compañero de la conscripción, de la Colimba. Es un compañero de la Colimba que hicimos juntos el Nano Balbo y yo en el año 69, que fue el año del Cordobazo, fue una colimba dura, tremenda. Perdón, pero quiero recordar que hay un libro que se llama Bajo Bandera, que escribió Sacomano, o sea que te viene el tema de la colimba. Hay una novela que además se llevó al cine, la filmó Yusid, ¿no? Juan José Yusid, sí. Y nos conocimos en ese año terrible, en una colimba muy difícil, donde el Nano era maestro de la escuela del cuartel para lo que se llama los chatos de la zona, los paisanos, los pibes que están enganchados en la colimba. Y fue difícil porque muchos de los oficiales que nosotros tuvimos que soportar después integraron los grupos de tarea de la represión, como yo lo cuento en el libro. Con nombres y apellidos. Con nombre y apellido. En la época de la dictadura, bueno, después de la colimba nos perdimos, nos distanciamos, pero en la época de la dictadura recibí o me llegó el rumor de que el Nano estaba desaparecido, y hace 3 años me encuentro en una feria del libro de San Martín de los Andes que un maestro se me acerca y me manda saludos. Dice, te manda saludos el Nano. Digo, ¿cómo? ¿Está vivo? Le digo, dame el teléfono. No le podés hablar porque quedó sordo de la tortura.
El nano había sido secuestrado el 24 de marzo del 76, lo secuestra una patota comandada por el tristemente célebre Guglielminetti, queda sordo de la tortura, después pasa a la cárcel de Rawson, después de la cárcel de Rawson pasa al exilio en Roma, y cuando vuelve, por sugerencia del padre Jaime de Nevares y de Noemí Labrune, que fueron los fundadores de la PDH, decide como educador hacer una experiencia en educación para adultos, en alfabetización en la localidad de Uncal, un paraje perdido en el medio de la precordillera. Que son mapuches. Que son mapuches, sí. La comunidad mapuche Millaín Currical. Entonces, pensando lo que era la historia del nano, la historia de dolor y de resignificación del dolor, porque además el nano no se victimiza jamás, y toda su experiencia docente, y cómo en esas condiciones va a un paraje en el medio de la precordillera, en intemperie, en una zona muy áspera, y hace una experiencia realmente trascendente, poniéndose en lugar de las necesidades del otro, como por ejemplo organizar una cooperativa para con los mapuches, no es para sino con, porque él sigue los conceptos de Paulo Freire. Sí, es discípulo de Paulo Freire. Es discípulo de Paulo Freire, coordinó un libro que se llama El Grito Manso, de artículos de Paulo Freire inclusive, y lograron esta organización de la cooperativa que les permitía a los mapuches impedir que los huincas, que los carapálidas, así, los esquilmaras, ¿no? Y después tuvo también una participación muy intensa desde lo gremial en el gremio docente, junto también a Carlos Fuentealba, fue secretario de ATEN, trabaja en educación con la gente de la CTA, el gremio docente, y pocas veces yo me he encontrado con alguien que tuviera una coherencia entre el verbo, el pensar, el decir y el hacer. Esto era lo que más me atrapaba de la historia del... además de que tiene todo un reconocimiento por su tarea educativa, ¿no? Yo le propuse que tenía que escribir un libro, y me dice, no, me dice, yo cuento, vos escribís. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Venite a Buenos Aires, se vino a Buenos Aires, lo grabé durante 7, 8 días. ¿Todavía venías a Buenos Aires? Todavía venía a Buenos Aires, nos enclaustramos durante... Todo esto fue antes de que saliera el oficinista, entonces. Todo esto fue antes, durante y después, porque el libro lo terminamos hace un tiempo. Y el libro termina... ¿Por qué no lo terminábamos tan bien? Había mails que venían, iban, yo viajaba a Neuquén, íbamos revisando la desgrabación, los prints. A mí me importaba que lograr en el relato una voz, su voz, que tuviera su registro oral, que fuera lo más parecido a un relato narrado oral. Está contado en primera persona, casi todo el libro. Casi todo el libro está en primera persona. En primera persona habla, se supone, el nano, ¿no? Y lo estábamos terminando, y yo le había comentado a nuestra editora, a mi editora Paula Pérez Alonso, que el libro iba a terminar el día del juicio. No es una metáfora, porque el nano está esperando todavía para declarar frente a una serie de represores. Y el juicio se viene postergando y postergando y postergando, y el libro termina con un reclamo de justicia, es decir, todo bien, Cristina, pero firmá los pliegos. Es decir, estamos todavía esperando. Los pliegos de los jueces. Los pliegos de los jueces. Es decir, así termina el libro. Entonces decidimos terminar el libro en la marcha del 35 aniversario en Neuquén del golpe militar. Lo acompañé al nano en esa marcha, y ahí termina el libro, y después hay un dossier sobre la situación en que se encuentran los represores, que muchos, algunos inclusive han fallecido y no llegaron a ver la justicia. ¿Por qué? Porque el libro termina también... La historia continúa, no es un libro que termina cerrado. Su padre murió sin ver el castigo a los responsables de la prisión y tortura de su hijo. El padre del nano es un personaje muy fuerte durante el libro, porque aparece en momentos claves, ¿no? Uno termina... Porque también pienso esto, que me parece interesante, y para la gente que nos escucha también. Vos construiste literatura, esto está hecho con recursos literarios, es una historia verídica, pero se lee como una novela, y ese es el interés grande que tiene. Está hecho por un escritor. Sí. Entonces hay personajes como por ejemplo el padre, que toman una vida propia muy fuerte. Bueno, acá es donde se producía también una relación de simetría y de especularidad con el nano. Yo tuve un padre militante socialista, tuve un padre militante, la política fue pan cotidiano en mi casa. El lector de Sacomano sabe todo esto, porque tiene un libro que se llama El Buen Dolor, donde cuenta
la relación con el padre a partir de la enfermedad y la muerte del padre, pero digo, ¿cómo has tomado elementos de tu vida en tus libros? Estoy ahora pensando, ¿no? Es muy fuerte. Bueno, yo me daba cuenta a medida que avanzaba en la escritura el grado de proyección que había y de cómo tenía que manejar una distancia, pero que su historia era mi historia. Uno muchas veces dice yo soy otro, cuando escribo soy otro, y acá me encontraba con un otro de carne y hueso, con un cuerpo que había sido lastimado, ultrajado y que se había repuesto y que había peleado y había seguido adelante pensando en términos de construcción social. Entonces era muy poderoso la identificación, y creo que también hubo algo de trabajar juntos. Esto también te cambia, es decir, en un punto yo creo que es mi libro menos literario y en otro creo que es el más literario porque me tuve que correr de la literatura, el prescindir de todos los trucos o gajes del oficio que uno puede dominar. Es un libro, de todas maneras, es el libro de un escritor, o sea, tiene muchos recursos literarios. Pero a mí me parece que... No es tan simple hacer esto, No. Sí, yo cuento la cocina porque me parece que pocas veces los escritores cuentan la cocina, que es lo que más interesa a veces a los lectores. Y en este caso es muy interesante. No decir yo sufrí mucho cuando lo escribía, sino decir, no, mira, pasó? Esto se hizo así, así, esto fue trabajo. En este caso especial, con una persona viva que te está contando su historia, que vos decidís no traicionar. Recién dijiste, tomé la voz de Nano, habla él, no hablo yo. Sí, y además hay creo que otro componente también me parece interesante en el libro, lo que a mí me atraía y me parece interesante, que es la reivindicación del maestro, la reivindicación del docente. Bueno, le pusiste un maestro de título. No, pero muchos títulos. En un país donde los docentes han sido tan golpeados, tan vapuleados, la escuela está tan castigada, y no obstante los docentes han sido los que han llevado adelante las luchas más importantes contra el liberalismo, pensemos en los 90, la Carpa Blanca, Fuente Alba, etcétera, tanto que se critica la educación. Y algo que ha hecho el Ministerio de Educación en los últimos años, como convocar escritores para ir a los colegios. Entonces yo creo que este libro, si tiene un sentido, es un sentido de militancia en la educación, del rescate de la educación pública. Claro, totalmente. Esto es lo que me parece así, que era lo que yo quería o intentaba que no se perdiera de vista en el relato. Y el Nano, Balbo, al leer el libro, ¿se reconoció en el libro? ¿Qué te dijo? Él se reconocía en el libro, pero también pasaban situaciones de comedia. Por ejemplo, yo estar terminando el libro y que él se acordara de una anécdota que era esencial a la construcción del relato. Vamos de nuevo para atrás. Entonces, las puteadas iban y venían por mail. Y decía, pero ¿cómo te podés acordar de esto ahora que yo estoy cerrando? ¿No? Entonces tenía que volver a ver en qué página entraba esa anécdota que él recordaba. Y él define el libro como un siendo, como que el libro está pasando constantemente y le sigue pasando. El libro armó un buen alboroto en Neuquén, la gente lo para por la calle y además lo reconocen por la historia protagónica que él ha tenido, no solo como docente sino como sindicalista, educador. En la Universidad del Comahue hay papers, tesinas, ensayos sobre su trabajo en la localidad de Uncar, el trabajo que realizó con la colectividad mapuche. Para él también es una reivindicación grande que exista este libro. Yo creo que es fuerte, creo que es un libro que nos debíamos, él y yo. Los dos. Los dos. Y hay otra cosa, recién decías, me hizo volver para atrás, me hizo acordar de algo que yo ya estaba cerrando. Un novelista es dueño absoluto de todo lo que sucede, ¿no es cierto? Pero en este caso no. Acá no. No, acá no. Acá primero que no te podés apartar de la historia. No, no me podía correr porque... Y segundo, había un coautor, en cierta manera, que te estaba diciendo, no, agregame esto. Pero yo que soy porteño, que puedo conocer las calles de tierra de Matadero de mi infancia, pero no sé nada del campo. Entonces, cuando teníamos que ponernos a contar el campo, qué sé yo, del arado. Claro, claro. ¿No? Entonces, ahí es donde su experiencia campesina tenía un sentido. Entonces, el libro recorre muchas situaciones que creo que tienen que ver con nuestra historia, desde las luchas de las ligas agrarias, pasando por la militancia estudiantil, pasando por el exilio. Pareciera que lo estoy vendiendo, o te lo estoy contando de nuevo, pero... Bueno, has sido invitado para hablar del libro, así que... Pero, sinceramente, Cristina, hacía mucho que no me pasaba con un libro algo como esto, que yo siento que me pasó por encima. Hablaste de vos también, ese es el tema, me parece. Yo creo que sí, porque lo esencial con la escritura es, uno piensa que con la escritura puede ayudar a transformar la realidad, en realidad es
acotado el trabajo que puede hacer la literatura para cambiar la realidad. Creo que la escritura funciona si primero te transforma a vos. Yo creo que yo venía de una enfermedad, como conté acá, casi no la cuento, el Nano casi no la cuenta en 2 o 3 oportunidades, no solo bajo la tortura, y de pronto nos encontramos hace unos meses en una ruta yendo a Uncal, él con varios stents, yo saliendo de la meningitis, y estábamos vivos yendo al paraje a ver a sus exalumnos, ¿no? Entonces, sí, este tipo de experiencias creo que te transforman, pero no se puede contar la transformación, no la puedes describir. Pero te pasa. Te pasa. Yo me alegro mucho de que hayas venido, me alegro mucho de que estés acá y que estés bien y que hayas escrito este libro, y bueno, ahora sí espero que venga más seguido. Vendré, y vos sabés que me emociona mucho venir a este programa y este programa en particular. Muchísimas gracias. Yo también estoy muy contenta de que estés acá. Es un viejo amigo, Guillermo Sacomano, entiendan esto, nos une un cariño, una relación de muchos años, y bueno, para mí es una alegría que haya podido venir hoy al programa. Nos vamos a un pequeño corte y volvemos. Gracias, Guillermo.